directamente desde la Iglesia Puerta de Sion, ubicada en General Pico, La Pampa, Argentina, Iglesia Evangélica Cristiana y Misionera, pastores Enrique Vitoriano y Norma Fava de Vitoriano, en el programa Edificándonos con la Palabra de Dios, la Biblia, hoy referente al tema resumen bíblico sobre Apocalipsis. Apocalipsis, autor. El autor de este libro se menciona 4 veces, capítulo 1, verso 1, 4, 9, capítulo 22, verso 8. Existe una pregunta en que si este autor es un profeta llamado Juan o un anciano que vivió en Efeso o el apóstol Juan. En realidad Juan es identificado como un profeta, capítulo 22, verso 9, capítulo 10, verso 11. Sin embargo, esto no significa que fue un profeta llamado Juan diferente al apóstol Juan. Es verdad que el autor no se describe como un apóstol, pero la evidencia externa, la voz de la tradición y la evidencia interna apunta al apóstol Juan, quien fue el autor del Evangelio según Juan y 3 epístolas que llevan su nombre, así como Apocalipsis. Algunos argumentan que Juan el apóstol no fue el autor de este libro, dado a que hay diferencias de estilo, de lenguaje en este libro. Sin embargo, debemos de recordar que los apóstoles escribieron por inspiración divina y que las palabras que ellos usaron fueron dadas y escogidas por el Espíritu Santo y no por ellos mismos. Juan capítulo 14, verso 26, capítulo 16, verso 13, Hechos capítulo 2, verso 4, 1 Corintios capítulo 2, verso 13. Los siguientes padres apostólicos argumentaron que Juan el apóstol fue el autor de este libro. Primero, Justino mártir, 110 a 165 después de Cristo. 2, Ireneo, 120 al 202 después de Cristo. 3, Clemente de Alejandría, 150 a 217 después de Cristo. 4, Tertuliano, 145 al 220 después de Cristo. 5, Orígenes, 185 al 254 después de Cristo. 6, Hipólito, 170 al 236 después de Cristo. 7, Victorino, quien murió en la persecución, 303 después de Cristo. Este Juan fue el hijo de Zebedeo. Él y sus hermanos fueron llamados hijos del trueno. Marcos capítulo 3, verso 17, también prohibió que alguien que no era del grupo apostólico hiciera milagros. Lucas capítulo 9, verso 49 al 50. También quiso pedir fuego del cielo sobre los samaritanos hostiles. Lucas capítulo 9, versos 52-54. Este discípulo también fue testigo de la transfiguración de Jesús, Mateo 17, y su resurrección. El título El Apocalipsis de San Juan no es totalmente correcto, ya que el Apocalipsis, que es revelación, es de Jesús. Dios dio la revelación a Jesús, luego Jesús la dio a Juan por medio de su ángel, capítulo 1, verso 1. Juan simplemente dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús y de todo lo que él vio, capítulo 1, verso 2. Evidencia interna que comprueba que Juan, el apóstol, fue el autor de este libro. Existen ciertas palabras que Juan usó en el Evangelio según Juan, en sus cartas y también en Apocalipsis. Vamos a anotar algunas de ellas. La frase, el verbo era Dios, Logos. Juan capítulo 1, verso 1, 14. El verbo de vida, Logos. Primera de Juan capítulo 1, verso 1. El verbo de Dios, Apocalipsis capítulo 19, verso 13. Solamente en estos 3 libros es Jesús identificado como el verbo.
La siguiente palabra, nikau, vencer o conquistar, con 3 excepciones encontradas en Lucas capítulo 11, verso 22, Romanos capítulo 3, verso 4 y capítulo 12, verso 21. Jesús usó esta palabra del mismo, Juan capítulo 16, verso 33. Juan usó esta palabra 7 veces en Primera de Juan y ocurre 17 veces en Apocalipsis. En cada ocasión esta palabra se usa de Cristo y de los santos que vencían, así como en el Evangelio según Juan y en Primera de Juan, con 2 excepciones donde los santos eran vencidos por el enemigo. Capítulo 11, versos 7, capítulo 13, versos 13 al 7, capítulo 13, verso 7. Otra palabra es verdad, aletheonos. Los únicos otros lugares donde esta palabra aparece en Lucas capítulo 16, verso 11 y Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9, Hebreos capítulo 8, verso 2, capítulo 9, verso 24, capítulo 10, verso 22. Esta palabra aparece 8 veces en el Evangelio según Juan, 4 veces en Primera de Juan y 10 veces en el Apocalipsis. El uso común de estas palabras nos ayuda a identificar este autor como el mismo autor de estos libros. Otra palabra es cordero, arnión. Jesús usó esta palabra para referirse a sus discípulos. Juan capítulo 21, verso 15 y en Apocalipsis ocurre 28 veces para referirse a Jesús y una vez de la bestia de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Capítulo 13, verso 11. Fecha de redacción. Algunos fijan fecha antes de la destrucción de Jerusalén, 54 al 68 después de Cristo. Estas personas argumentan que las cosas que vemos en Apocalipsis sucedieron en la destrucción de Jerusalén, esto es en el 70 después de Cristo. La mayoría de los eruditos concuerdan con la fecha 95-96 después de Cristo. Esta es la fecha que estaremos adoptando en este estudio. Tema central. El tema central del Apocalipsis es victoria en Cristo. La victoria sobre el enemigo la tienen todos aquellos que siguen a Cristo y permanecen fieles hasta el fin. Los siguientes pasajes del Apocalipsis sirven como un excelente comentario para el tema central de este hermoso libro. Capítulo 2, verso 10, capítulo 3, verso 21, capítulo 11, verso 15. Acerca del libro. La palabra Apocalipsis viene del griego apocalipsis, que significa desvelamiento, descubrir, desvelar. Viene diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento. El título del libro en español es una transliteración del griego. El libro Apocalipsis descubre un mensaje a través de símbolos, imágenes, visiones y señales. Este método apocalíptico evita que los enemigos de Dios, el gobierno romano, entiendan el mensaje que Dios revela a sus siervos. El pueblo de Dios no tuvo ningún problema para entender el mensaje del Apocalipsis, ya que tales estaban muy bien familiarizados con el lenguaje del Antiguo Testamento y su lenguaje apocalíptico. Libros del Antiguo Testamento que contienen alto lenguaje apocalíptico son Daniel, Ezequiel y Zacarías. Apocalipsis tiene aproximadamente 204 versículos, de los cuales 265 versículos contienen el lenguaje del Antiguo Testamento. Para poder entender el libro del Apocalipsis es sumamente importante que el estudiante de tal libro entienda perfectamente el capítulo 1, ya que tal capítulo nos ayuda a entender el resto del libro.
Hay que prestar mucha atención a palabras clave que se encuentran en el primer capítulo del Apocalipsis, palabras como revelación, señal, cosas que deben suceder pronto, etc. Juan describe el mensaje del Apocalipsis como las palabras de la profecía, las palabras de la profecía de este libro, capítulo 22, verso 7, las palabras de la profecía, capítulo 22, verso 10, las palabras de la profecía, capítulo 22, verso 18, las palabras del libro de esta profecía, capítulo 22, verso 19. Los siguientes pasajes sirven como un excelente comentario para el libro de Apocalipsis. Mateo capítulo 5, versos 10 al 12, Filipenses capítulo 1, verso 29, Hechos capítulo 14, verso 22, Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 11 y 12, Santiago capítulo 1, verso 2, Romanos capítulo 8, versos 18, 31, 38, Segunda de Corintios capítulo 2, verso 14, Primera de Corintios capítulo 15, verso 57. Propósito del libro. Es sumamente importante entender el propósito principal de este hermoso libro. El no entender el mensaje central de este libro llevará a las personas a una segura confusión. Este libro tiene como propósito preparar al pueblo de Dios para que puedan soportar las tribulaciones que estaban experimentando y que iban a continuar experimentando. También tiene como propósito animar al pueblo de Dios a no darse por vencido. El sufrimiento y la persecución eran intensas y el pueblo de Dios necesita ser animado a permanecer fieles hasta el fin. Imagínese por unos momentos a usted como cristiano en el primer siglo, cuando estaban siendo perseguidos, y alguien le entrega un libro llamado Apocalipsis una noche antes de ser ejecutado. Después de leerlo, usted estaría preparado para enfrentar la muerte, porque este libro le ha dado una esperanza de que usted irá a un lugar mejor. Palabras claves. Señales. Semejante aparece 7 veces en Apocalipsis. Esta palabra la usa Juan 29 veces en su escrito. Ángel o ángeles es usado 76 veces en Apocalipsis. Venciere, Nicao, ocurre 17 veces en Apocalipsis. Capítulo 2, versos 7, 11, 17, 26. Capítulo 6, verso 2, capítulo 11, verso 7, capítulo 12, verso 11, capítulo 13, verso 7, capítulo 15, verso 2, capítulo 17, verso 14, capítulo 21, verso 7. Esta palabra se usa 28 veces en el Nuevo Testamento. Primero en Juan, capítulo 16, verso 33, 6 en Primera de Juan y 17 en Apocalipsis. Bienaventurado aparece 7 veces en Apocalipsis, capítulo 1, verso 3, capítulo 14, verso 13, capítulo 16, verso 15, capítulo 19, verso 9, capítulo 20, verso 6, capítulo 22, verso 7, capítulo 22, verso 14. Frase clave: por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, capítulo 1, verso 2, 9, capítulo 6, verso 9, capítulo 20, verso 4. Los habitantes de la tierra, capítulo 3, verso 10, capítulo 6, verso 10, capítulo 8, verso 13, capítulo 11, verso 10, capítulo 13, verso 8, 12, 14, capítulo 17, verso 2, 8, fiel y verdadero, capítulo 3, verso 14, capítulo 19, verso 11, capítulo 21, verso 5, capítulo 22, verso 6. El que tiene oído, oiga, capítulo 2, verso 7, 11, 17, 29, capítulo 3, verso 6, 13, 22, capítulo 13, verso 9. Textos claves.
capítulo 1, verso 1, capítulo 1, verso 3, capítulo 1, verso 9, capítulo 2, verso 4 y 5, capítulo 2, verso 10, capítulo 3, verso 21, capítulo 11, verso 15, capítulo 22, verso 14, capítulo 22, verso 18 y 19. Condiciones externas de los recipientes. Religión ilegal, religión universal, religión exclusiva. Acusados de practicar cosas malas, rehusaban participar en el ejército, estaban compuestos de pobres, eran vistos como fanáticos, rehusaban participar en la adoración del emperador. Condiciones internas de los recipientes, judaísmo, gnosticismo, condiciones de la sociedad romana. Estaban en su grandeza, tenían un ejército invencible, una transportación y comercio excepcional. Estaban muy bien económicamente, una inmoralidad fuera de control, religión pagana. Adoración al emperador era obligación. Praefectus urbis, cuerpos oficiales que obligaban a las personas en cada ciudad a practicar la adoración al emperador. Concilia, organización gubernamental que tenía la mayor parte de la autoridad para obligar a las personas a adorar al emperador. Su trabajo era castigar a todos aquellos que rehusaban adorar al emperador. Métodos de interpretación. El futurismo. El futurista sostiene que la mayor parte del Apocalipsis tendrá su cumplimiento en el futuro, en un periodo de 7 años que definen como la Gran Tribulación, la cual hacen corresponder con la 70ª semana de Daniel. Capítulo 9, versos 24 a 27. En cuanto a esta posición, Lindersay dice lo siguiente: todo indica que poco antes de que empiecen los 7 años de tribulación, el anticristo recibirá una herida mortal, la cual será milagrosamente curada. Satanás morará en él y tendrá poder sobre las 10 naciones que nosotros conocemos como el mercado común europeo. Apocalipsis capítulo 13, verso 3. Estas cosas deben de ocurrir primero para darle la posición política y el asiento del poder, donde firma el pacto para proteger a Israel, lo cual viene a ser el comienzo oficial de la tribulación. Un falso profeta o pseudo Mesías de Israel, Apocalipsis capítulo 13, verso del 11 al 17, se manifestará antes de que comience la tribulación, porque él es líder de Israel que hará el pacto con este dictador romano, el anticristo. El método futurista distorsiona la palabra pronto, capítulo 1, verso 1. También ignora los recipientes originales. Tampoco respeta los símbolos de este libro. Este método señala un reino terrenal de Cristo, algo que Jesús ya había refutado, Juan capítulo 18, verso 36. El preterismo. Hay dos corrientes de intérpretes preteristas, los conservadores y los liberales. Los conservadores consideran que todos los eventos del Apocalipsis, excepto la resurrección de los muertos y el juicio final, se cumplieron en días del Imperio Romano, principalmente bajo Nerón y Dominiciano. Esto es el primer siglo de la Iglesia. Estiman que el propósito del Apocalipsis fue consolar y dar ánimo a las tribuladas iglesias de aquellos días. Algunos intérpretes identificados como esta corriente
tales como Stuart y siete aceptan la inspiración divina del Apocalipsis. Los liberales, por lo contrario, no aceptan la inspiración divina del Apocalipsis, creen que solo es un libro más del género literario conocido en el pasado como literatura apocalíptica. Entre los libros apocalípticos no inspirados, los principales son el libro de Enoch, escrito entre el primero y segundo siglo a.C., la Asunción de Moisés, dado a conocer en el primer siglo a.C., y el segundo libro de Baruch, escrito a principios del primer siglo después de Cristo. Consideran que el Apocalipsis de Juan no entraña ninguna profecía que deba cumplirse durante esta dispersación. Efraín Valverde, Apocalipsis, la ruta del fin, página 4-5. Preterista, preater, pasado, relaciona Apocalipsis a la destrucción del Jerusalén. El historicismo. Los que siguen este método sostienen que el Apocalipsis predice por medio de sus símbolos la historia de la Iglesia desde su comienzo hasta el juicio final. Por su método tratan las series de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas como un evento consecutivo y no simultáneo. Estos intérpretes, con asombrosa habilidad, mueven los eventos proféticos del Apocalipsis, haciéndolo coincidir con los registrados por la historia, y apuntalándose en esto organizan el cuadro histórico continuo hasta el fin. De esta manera, eventos históricos tales como las grandes persecuciones contra la Iglesia del Señor, la invasión de Atila contra Roma, la caída de Roma en el 476 después de Cristo, el poder maometano, la reforma de Lutero y la Revolución Francesa forman parte de su bosquejo profético, en el cual cada uno de estos eventos históricos cuentan con su propia profecía. Se trata pues de una cadena de profecías determinadas que ellos han ligado ya a los sellos, ya a las trompetas, ya a las copas de la ira. Entre sus máximos intérpretes podemos citar a Wycliffe, Lucero, E.B. Elión, Albert Barnes y Carroll. Valverde, Efraín, Apocalipsis, la ruta del fin, página 5. El espiritualismo. Por este método se concluye que las visiones del Apocalipsis no se refieren a los eventos de determinada época, sino a fuerzas explicables por la lucha entre el bien y el mal, y que el propósito de tales visiones es hacer ver el triunfo final del bien sobre el mal. Valverde, Efraín, Apocalipsis, la ruta del fin, página 5. El paralelismo. Este método estudia el Apocalipsis ordenando las visiones en secciones paralelas y buscando la relación que éstas mantienen entre sí y sus paralelos con otras escrituras del Nuevo y del Antiguo Testamento. Secciones paralelas son, por ejemplo, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios. El método ha descubierto que cada sección cubre el mismo periodo, la edad 3 en su totalidad, esto es, desde la primera hasta la segunda venida de Cristo, y que el juicio final, o por lo menos una alusión al mismo, constituye la culminación de cada una. El método considera, además, que las series paralelas, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira son eventos simultáneos
y no son consecutivos. Por ejemplo, lo simbolizado en los 7 sellos por uno de sus jinetes no significa que el evento debe culminar para que pueda dar comienzo lo simbolizado por un nuevo jinete. El paralelismo desecha la idea de que las visiones del Apocalipsis representan la historia de la Iglesia y del mundo impenitente entre los dos advenimientos de Cristo. Más bien estos eventos simbolizan las condiciones del mundo y de la Iglesia entre la primera y la segunda venida de Cristo y encuentran su paralelo en el discurso de nuestro Señor en el Monte de los Olivos, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Los más notables exponentes del paralelismo son William Hendrickson, Lecky, Kaufmann. El método idealista. Este método sugiere que el documento no tiene ninguna relación a los eventos históricos, sino más bien los símbolos simplemente tratan con el problema continuo de la Iglesia y sus enemigos, quienquiera que sean, a través de la historia cristiana. Este concepto, sin embargo, ignora que el hecho de que este libro contiene profecías, capítulo 1, verso 3, capítulo 22, verso 7, y versículos del 10 al 19, que iban a tener su inicio en el futuro cercano. Capítulo 1, verso del 1 al 3, 19. Bosquejo del libro. Primer bosquejo. Primero, las cosas que han visto, del 1 al 5. 2, las cosas que son, del 6 al 18. 3, las cosas que han de suceder, 19 al 22. Segundo bosquejo. La introducción y la inauguración de las visiones, capítulo 1, verso del 1 al 20. 2, las cartas a las 7 iglesias de Asia, 2 y 3. 3, visiones del trono celestial y el Cordero, 4 y 5. 4, visiones de la victoria del cristiano, parte 1, capítulo 6, versos del 1 al 11, al capítulo 11, verso 18. 5, visiones de la victoria del cristiano, parte 2, capítulo 11, versos del 19 al capítulo 20, verso 15. 6, el estado final, capítulo 21, versos del 1 al capítulo 22, versos 5. 7, advertencias y exhortaciones finales, capítulo 22, versos del 6 al 21. Tercer bosquejo. Primero, las cartas a las 7 iglesias, capítulo 1, verso del 1 al capítulo 3, verso 22. 2, el libro de los 7 sellos, capítulo 4, versos del 1 al capítulo 7, verso 17. 3, las 7 trompetas del juicio, capítulo 8, verso del 1 al capítulo 11, verso 19. 4, el hijo varón perseguido por el dragón, capítulo 12, verso del 1 al capítulo 14, verso 20. 5, las 7 plagas de la ira, capítulo 5, verso del 1 al capítulo 16, verso 21. 6, la caída de la gran ramera, capítulo 17, verso del 1 al capítulo 19, verso 21. 7, juicio del dragón, el cielo nuevo, capítulo 20, verso 1 al capítulo 22, verso 21. Principios de interpretación para Apocalipsis. Reconocer que el libro contiene un mensaje dirigido principalmente para exhortar y edificar a los cristianos del primer siglo y de esta manera ser honestos con el contexto del libro. El libro está escrito en lenguaje apocalíptico y por lo tanto hace mucho uso de símbolos. El libro usa de terminología del Antiguo Testamento, pero muchas veces con significado del Nuevo Testamento. Evaluar visiones sin presionar los detalles del simbolismo. El libro está dirigido principalmente a la imaginación y los ojos. Interpretaciones de los símbolos deben de ser consistentes con la enseñanza general del Nuevo Testamento. Una provisión debe de ser hecha para una aplicación universal del mensaje del libro.
Cuadro cronológico, gobernantes del Nuevo Testamento, emperadores de Roma. 1. Augusto, Octavio, 27 a.C., 14 después de Cristo. Segundo, Tiberio, del 14 al 37 después de Cristo. 3. Calígula, 37 al 41 después de Cristo. 4. Claudio, 41 al 54 después de Cristo. 5. Nerón, del 54 al 68 después de Cristo. 6. Galba, Otón, Vitelio, 68 al 69 después de Cristo. 7. Vespasiano, de 69 al 79 después de Cristo. 8. Tito, del 79 al 81 después de Cristo. 9. Dominiciano, del 81 al 96 después de Cristo. Significado de los números en Apocalipsis. El número 2. Este número es usado para los testigos, bestias y cuernos. El significado general de este número es fortalecer, confirmar, redoblar energía y valorar. El número 3. Este ha sido empleado para denotar la deidad, Dios, Hijo y Espíritu Santo. Los siguientes pasajes lo usan de esta manera: Apocalipsis capítulo 1, 4, 5, Isaías capítulo 6, verso 3, Mateo capítulo 28, verso 19, 2 Corintios capítulo 13, verso 14. El número 3 aparece como 10 veces en Apocalipsis. Este número ha tenido un significado especial desde la antigüedad. El número 3 aparece más de 100 veces en las Escrituras para denotar personas y cosas, ambas sagradas y seculares, a tiempo y a eventos. En la creación estaban los tres. Génesis capítulo 1, verso 3. El nombre Elohim denota más de una persona de la deidad. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Génesis capítulo 5, verso 32. Los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacobo. Daniel y sus 3 amigos, Daniel capítulo 3, verso 23. Daniel oraba 3 veces al día, Daniel capítulo 6, verso 13. Esther pidió a los judíos que ayunaran 3 días y 3 noches, Esther capítulo 4, verso 16. Pedro negó a Jesús 3 veces, Mateo capítulo 26, verso 69. 3 apóstoles que siempre estaban con Jesús, Lucas capítulo 8, verso 49, Mateo capítulo 17, verso 1. Jesús se enfrentó a 3 tentaciones en el desierto, Mateo 4, Lucas 4, 3 años, 42 meses, 1260 días, significado incompleto, imperfecto, indefinido, aquellos que todavía no se ha realizado. El número 3 y medio, este número y sus equivalentes son usados varias veces en el Apocalipsis. Cada vez que el número es usado en la Biblia se usa para denotar dificultades y pruebas. Jesús y Santiago hablan de los 3 años y 6 meses, 3 y medio años de la sequía en los días de Elías, donde no hubo lluvia y una gran hambre se desató en toda la tierra. Lucas capítulo 4, verso 25, Santiago capítulo 5, verso 17. Aquí el número 3 y medio está asociado con dificultades y problemas. Por lo tanto, 3 y medio es un número simbólico que representa persecución, aflicción. Podemos ver en Daniel capítulo 7, verso 25, capítulo 9, verso 27, donde hace referencia a 3 y medio tiempo, denotando sufrimiento para los santos. El número 4. Este número ha servido para identificar el mundo o la creación, tomando en cuenta que son 4 las direcciones de la Tierra, norte, sur, este y oeste.
De ahí que 4 ángeles, 4 ángulos y 4 vientos sean símbolos de la tierra y todas sus direcciones. Apocalipsis capítulo 7, verso 1. El número 5 también es un número simbólico con valor. Este número lo encontramos en la Biblia. Por ejemplo, habían 5 vírgenes sabias y 5 insensatas. También los 5 panes que Jesús usó para alimentar a una multitud. En los evangelios parece ser que indica una pequeña cantidad. En Apocalipsis parece ser que Juan usa este número como símbolo que denota un tiempo corto pero definido. Apocalipsis capítulo 9, 5 y 10. El número 6. Este número simboliza lo imperfecto, ya que cae un número menos de 7, lo cual significa lo perfecto completo. Por lo tanto, el número 6 es empleado en Apocalipsis para significar el nombre. Capítulo 13, verso 18. El número 6 se usa solo 2 veces en Apocalipsis. Primero tiene referencia a las 6 alas de las criaturas vivientes cerca del trono. Capítulo 4, verso 8. Y segundo, es usado 3 veces para enfatizar lo inicuo, siniestro. El número 7. Este número es la suma de 3 de la deidad perfecta con el 4 de la creación perfecta. De ahí que sea empleado por las Escrituras para simbolizar los perfecto o completo. Este número aparece repetidamente en el Apocalipsis, 7 cartas para 7 iglesias, 7 espíritus, 7 sellos, 7 ángeles, 7 trompetas, 7 copas y 7 candeleros, 7 truenos, 7 cabezas, etc. El número 10, este número simboliza el poderío mundano. La bestia roja de maldad tiene 10 cuernos, los cuales representan 10 reyes. Apocalipsis 17, versos 3 al 12. El número 12, este número es resultado de multiplicar 3, la deidad, por 4, la creación u obra perfecta. De ahí que fuera empleado por la Biblia para representar al pueblo de Dios. Israel estaba constituido por 12 tribus. Génesis capítulo 35, del verso 22 al 26. De ahí en Apocalipsis, Israel es simbolizado por la mujer que lleva en su cabeza una corona de 12 estrellas. Apocalipsis 12, verso del 1 al 5. Con Génesis capítulo 37, verso 9 y 10. La iglesia del Señor está representada por 12 apóstoles. Apocalipsis capítulo 21, verso 14, con Hechos capítulo 1, verso 21 al 26. El 12 también es reiterativo para significar la grandeza y la belleza de la ciudad de Dios, la cual es símbolo de la iglesia del Señor. Apocalipsis capítulo 21, verso 9 al 21, capítulo 22, verso 2. El 12, sumando a otros 12, 24, bien podría simbolizar a los salvos de Israel y a los salvos de los gentiles unidos en el Nuevo Testamento, en un solo pueblo, la iglesia o reino del Señor, la cual en la edad cristiana o periodo de la generación, junto con Jesucristo por el Evangelio, ha venido juzgando al mundo. Apocalipsis capítulo 4 y 5 con Mateo capítulo 19, verso 28. El número 1000, este número se utiliza como símbolo de mucho tiempo. La Escritura dice que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 8. El número 144.000, este número de Apocalipsis, es símbolo de la iglesia del Señor. 144.000 es el resultado de 12 por 12 y 1.000. Ya vimos que el 12 es un número representativo de Israel, 12 tribus y de la iglesia, 12 apóstoles,
El hecho de que diga que los 144.000 pertenecen a las 12 tribus de Israel no autoriza a que tomemos las tribus literalmente. Como en Cristo todos somos linaje de Abraham, Gálatas capítulo 3, verso 29, no debe extrañarnos que el pueblo de Dios en Cristo se ha visto en los capítulos 7 y 14 del Apocalipsis como miembro de los 12 tribus de Israel. En Cristo somos un cuerpo en el cual nadie es contado como judío, griego, hombre o mujer, sino como cristiano. Gálatas capítulo 3, verso 27, 28, Primera de Corintios capítulo 13, verso 13. Panorama de Apocalipsis. Prólogo, introducción, saludo. Capítulo 1, verso del 1 al 8. Confianza inmediata muestra a Jesús en pie entre dos iglesias con un completo control. Capítulo 1, verso del 9 al 20. Las iglesias perseguidas deben de acomodar su propia casa en orden antes de poder enfrentar las persecuciones exteriores, si no van a tener que enfrentar a Jesús ante que Dominiciano. Capítulo del 2 al 3. Es invencible y soberano. Dios está sentado en su trono en el centro del universo con una atención completa enfocada en él. 4. El Cordero de Dios Jesucristo también está sentado en su trono y él está completamente calificado para ayudar a los cristianos que están siendo perseguidos. 5. Los enemigos de la iglesia son advertidos a arrepentirse y son amenazados con castigos si no desisten. Del 6 al 9. Los cristianos son consolados. 10 y 11. Capítulo 11, verso 15, tema central del libro. Satanás y sus dos compañeros intentan frustrar el propósito salvador de Dios. 12, 13. Dios y sus dos aliados están más que capacitados para enfrentar al resto. 14. La venganza terrible de Dios es derramada sobre el poder perseguidor de Roma. 15 al 19. La última y final victoria de lo justo es cierta. Del 20 al capítulo 22, verso 5. Conclusión, bendición, epílogo, capítulo 22, versos 6 al 21. Lesiones prácticas. Felices son aquellos que leen y guardan las cosas que están escritas en la Biblia, capítulo 1, verso 3. Cristo es el soberano y nos ha rescatado, lavado de nuestros pecados con su sangre, capítulo 1, verso 5. Cristo vendrá en una nube y todo ojo le verá, capítulo 1, verso 7. Juan ya estaba en el reino y en la tribulación, capítulo 1, verso 9. Jesús es el que nos consuela, capítulo 1, verso 17 y 18. Apocalipsis se explica a sí mismo, capítulo 2, verso 1, capítulo 1, verso 20. Jesús conoce todas nuestras obras, capítulo 2 y 3. Los cristianos deben de probar a los que falsos maestros, capítulo 2, verso 2. Muchos han dejado su primer amor, capítulo 2, verso 4 y 5. El cristiano que es fiel hasta el punto de dar su vida por Cristo recibirá una corona de vida, capítulo 2, verso 10. El cristiano que vence no sufrirá la muerte segunda, capítulo 2, verso 11, capítulo 20, verso 14, capítulo 21, verso 8. El que vence recibirá una recompensa por parte del Señor, del 2 al 3. Jesús hace una invitación a los cristianos que se han apartado del camino, capítulo 3, verso 20. En el día de la ira de Dios nadie podrá mantenerse de pies, es decir, los que no andan conforme a la voluntad de Dios, capítulo 6, verso 17. Dios protegerá a su pueblo para que no sean lastimados en el día de su ira, capítulo 7, versos 2 y 3.
El cielo es un lugar donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Capítulo 7, verso 16 y 17. Capítulo 21, verso 4. Muchos tratarán de escapar la ira de Dios, pero no podrán. Capítulo 9, verso 6. Buscarán la muerte, pero no la hallarán. Los ídolos de piedra no pueden ver, ni oír, ni andar. Capítulo 9, verso 20. Satanás es descrito como una serpiente y dragón. Capítulo 12, verso 9. Para entrar al cielo, los cristianos deben de permanecer vírgenes espiritualmente. Capítulo 14, verso 4. Santiago, capítulo 4, verso 4. Todos los que mueren en el Señor son felices porque tienen una esperanza reservada en el cielo. Capítulo 14, verso 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Cristo vendrá como ladrón en la noche. Capítulo 16, verso 15. Los ángeles no deben de ser adorados. Capítulo 19, verso 10. Capítulo 22, verso 9. Los que no se encuentran en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. Capítulo 20, verso 15. Los que practican el pecado tendrán su parte en el lago de fuego. Capítulo 21, verso 8. No habrá nada inmundo en el cielo. Capítulo 21, 27. Capítulo 22, verso 15. Cuando Cristo venga dará recompensa a todo conforme a sus obras, capítulo 22, verso 12. Para poder estar en el cielo debemos de lavar nuestras ropas blancas, capítulo 22, verso 14. La invitación a la salvación se extiende a todo en general, esto es, los que corresponde al llamado, capítulo 22, verso 17. Quitarle o añadirle a la Biblia traerá serias consecuencias. Capítulo 22, versos 18 y 19. Conclusión del resumen bíblico sobre Apocalipsis.